Bueno, estamos de vuelta en ADN hoy. Vamos a entrar de inmediato en lo que les habíamos anunciado. Tenemos en la línea al ministro de Ciencias, Andrés Kuhn. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Queremos aclarar varias cosas, ministro, y quiero partir por lo negativo, lo que aparece como negativo hoy como noticia internacional para despejarlo de entrada. La vacuna Oxford-AstraZeneca, cuya aplicación, cuyo uso está siendo suspendido ya en varios países. El último que se suma en las noticias es Tailandia, hasta donde sabemos acá. Y resulta que esta vacuna había sido aprobada por el ISP en enero. Entiendo que tenemos contratadas más de 4 millones de dosis, más otro par de millones de dosis que nos iba a llegar por el programa Naciones Unidas COVAX, que es para nutrir y surtir de vacunas a países que tienen más problemas socioeconómicos. Ahí calificamos para obtener una cuota también, pero está en duda por sus efectos colaterales. ¿Qué gravedad le da el gobierno a esos riesgos y qué significan para su uso en Chile con todo esto que teníamos contratado? A ver, Mauricio, yo creo que primero es adecuado conversar sobre esto. Esta es una vacuna que ha sido aprobada por el ISP, por nuestra agencia. Sin embargo, todavía no está en Chile. Como tú bien decías, tenemos 4 millones de dosis aseguradas con Oxford y otro tanto con COVAX, que es esta alianza internacional. Efectivamente, se han visto algunos casos de eventos tromboembolíticos. La EMA comunicó que se han registrado, la EMA es la agencia europea, comunicó que se han registrado 30 eventos en un total de 5 millones de vacunados. Es una proporción baja, pero hay que mantener un monitoreo de esta situación. Así lo está haciendo el Ministerio de Salud, así lo está haciendo el ISP, y por lo tanto tenemos que mantener muy alerta, tenemos que estar revisando los estudios, los análisis que se hagan, para que el ISP y el Ministerio de Salud tomen una decisión también en la medida que esa vacuna se acerque entonces a Chile. ¿Eso puede significar que se retire la autorización del ISP, por ejemplo? Tenemos que ver cómo progresa. No en todos los países la han suprimido. Hay algunos países que han decidido seguir con el proceso de vacunación. Y yo creo que lo más pertinente es esperar que se pronuncie el Ministerio de Salud. Una vez que tenga todos los antecedentes, hay que recordar también que esta vacuna está siendo probada en ensayos clínicos aquí en Chile, por lo tanto también podemos tener información de qué es lo que está pasando con nuestra población. Esa es una parte importante de este proceso de vacunación que tenemos. Sí. Al mismo tiempo, ensayos clínicos. Este es un ensayo que está dirigiendo investigadores de la Universidad de Chile, y por lo tanto tenemos una muy buena forma de acercarnos a conocer esa vacuna y tener un respaldo técnico, científico, clínico de las personas que están probándola aquí también en Chile. Podemos también tener esa información disponible para el ISP. Ya, pero para dejar bien despejado el tema, ministro, aquí se había anunciado que entre marzo y abril llegaban. Entendemos que no ha llegado todavía ninguna partida. ¿Qué pasa con lo comprometido? Es decir, por ejemplo, si se acordara suspender o postergar el uso, ¿pierde esos contratos? ¿Se anulan? ¿Son renegociables? ¿Qué pasa en esa parte también? No ha llegado ninguna partida de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Como te mencionaba, tenemos contratos por 4 millones. Obviamente que esos contratos tienen cláusulas, se va avanzando en los contratos a medida que va avanzando, por ejemplo, la validación de los estudios. Recuerda que estos contratos los firmamos hace mucho tiempo, por lo tanto tienen cláusulas para ir avanzando en la validación de los estudios. ¿Están condicionados a eso? Tienen una serie de cláusulas, yo no los conozco en detalle, el contrato mismo, eso lo ha firmado el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero tenemos que esperar entonces a que el MinSal se pronuncie respecto a esto, una vez que tengamos, como te digo, más antecedentes. Lo importante, Mauricio, es que tenemos esta oportunidad de estudiarla en Chile. Tenemos ensayos clínicos en Chile. Nuestros clínicos, nuestros científicos están involucrados en el estudio de esta vacuna, y por lo tanto vamos a tener también una oportunidad de tener ese respaldo y ese conocimiento científico local. Muy bien, estamos conversando con el ministro de Ciencias, Andrés Kuhn. Ministro, vamos a la vacuna que también concita bastante atención y que es la CanSino, ¿no es cierto?, que es esta vacuna china canadiense y que tiene una particularidad, y es que se requiere solo una dosis, ¿no?, y una refrigeración normal, a diferencia de las otras vacunas. ¿Qué es lo que se necesita para que esta vacuna sea autorizada en Chile? Oye, Mirna, tú dices, esta vacuna tiene una particularidad. Yo te quiero aportar otra particularidad que es tremendamente relevante. Sí, pues. Esta vacuna se está probando en Chile
y se está probando en nuestras universidades regionales. Esto realmente ha sido para las universidades regionales un esfuerzo muy grande. Se han aliado, se ha establecido una colaboración entre universidades de regiones, por ejemplo, de la región de Araucanía, está la Universidad de la Frontera, la Universidad Austral, la Universidad de San Sebastián en los Lagos. También están participando personas de Osorno, también de Santiago. Tenemos, Mirna, el ensayo clínico más grande que se ha hecho en Chile, con la vacuna de CanSino, hoy día liderado desde regiones. Fernando Lanas es el médico que la dirige, es una persona que tiene más de 70 ensayos clínicos ya en su trayectoria. Mario Calvo, que es la persona que está dirigiéndolo desde la Universidad Austral, y por lo tanto se ha convertido en un ensayo clínico desde las regiones, para generar conocimiento que es útil para Chile y también para el mundo. Yo creo, Mirna, que esa es la primera particularidad de esta vacuna. Es una vacuna con la cual establecimos contactos muy temprano y ha sido un esfuerzo gigantesco de las universidades regionales. Hay 3.500 personas que ya se han reclutado como voluntarios y voluntarias. El ensayo ya está cerrado en el reclutamiento. Y lo primero que quiero hacer, Mirna, es mandar un cariñoso saludo y felicitaciones a estas universidades, porque realmente se han pasado en organizar esto de manera consorciada desde el sur de Chile. Así que esa es una primera particularidad que yo creo que vale la pena mencionar hoy día que estamos hablando de CanSino. Ministro, lo interrumpo un instante, solo para comentar, y a propósito ya que estamos conversando con ustedes de las vacunas, que el presidente Piñera en este instante acaba de ser vacunado con la segunda dosis. La primera la había recibido el 12 de febrero, le correspondía hoy la segunda dosis de la vacuna Coronavac, ¿no es cierto?, la de Sinovac China, que estamos recibiendo casi todos los chilenos. Le tocó hoy día, ya está listo, concurrió con una camisa blanca de manga corta para facilitar ahí el procedimiento. Muy sonriente, con su mascarilla, se le nota la sonrisa en los ojos, así que muy contento, parece el primer mandatario con su segunda dosis. Ya se puso de pie y proceso terminado, entonces ahora esperar una inmunidad en 14 días más, se supone, ¿no? Excelente, es una buena noticia, Mauricio. Se suma ya a las más de 6 millones de dosis que se han administrado en Chile. Creo que un proceso que avanza muy exitosamente, y como decías tú, hay que esperar ahora algunos días, menos que 2 semanas para la segunda dosis. La segunda dosis genera la máxima inmunidad un poquito antes de las 2 semanas, pero ya con eso entonces se completa el proceso. Y en el caso de la vacuna de Sinovac, importante también mencionar que tiene una eficacia muy, muy alta con respecto a los casos graves y moderados. Sí, ministro, ministro, disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que vamos a estar atentos porque va a hablar en cualquier momento el presidente, pero antes de eso, solamente para apuntarle por qué es importante, y la pregunta que yo le hacía, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se necesita para que esta vacuna CanSino sea aprobada? Porque yo comentaba más temprano que, por ejemplo, el caso terrible de la muerte del actor Tomás Vidiella, que sabemos que él había recibido la primera dosis, que igual se infectó, sabemos que la persona se puede infectar y sabemos que la inmunidad, o sea, la inmunidad en términos de la tranquilidad para la persona inmunizada se adquiere 2 semanas después de la segunda dosis. Por eso es tan importante esta vacuna, porque si solo es una dosis, bueno, entrega mucha más tranquilidad, ¿o me equivoco? No, efectivamente, esta tiene esa particularidad que yo te interrumpía antes, Mirna, que efectivamente es una dosis, es una vacuna que se basa en un adenovirus. En ese sentido es parecida la tecnología a la que usa Oxford, a la que usa Janssen, y tiene una sola dosis, ha probado una eficacia muy alta, más del 95% para los casos graves con una sola dosis, y cerca del 60% para los casos leves. Por lo tanto, es una muy buena vacuna, es una vacuna que tiene una alta eficacia. Se ha probado también su nivel de seguridad. Tenemos muy buenos estudios publicados de fase 1 y fase 2 en revistas prestigiosas internacionales. Entonces, ¿estaríamos muy cerca, dice usted, para que se apruebe? Esto ingresó al Instituto de Salud Pública ayer, y el Instituto de Salud Pública tiene hasta 4 semanas para pronunciarse. Esperamos que se pronuncie antes, de tal manera de poder acelerar el proceso también de importación. Pero primero, Mina, tenemos que esperar que el ISP, de manera independiente, con sus expertos y expertas, autorice la vacuna. También tiene que autorizarla para un rango etario. En los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 ha sido utilizada en personas de 18 años hacia arriba, sin límite de edad hacia arriba. Por lo tanto, tenemos que esperar
a ver cuál va a ser el grupo etario que va a utilizar el ISP, y eso debiese ocurrir dentro de las próximas semanas. Ya, y ahí entonces, para cerrar el capítulo Cancino, sería 1,8 millón de dosis que llegarían más bien para el segundo semestre, como se había dicho. No, esto sería 1,8 millones de dosis y estamos esperando que ojalá sea para el segundo trimestre. La idea es que nosotros completemos el proceso de vacunación el primer semestre y por lo tanto los convenios, los contratos que hemos hecho con Pfizer y con Sinovac tenían que ver con el primer trimestre, y Oxford, Janssen y las que estamos negociando ahora serían ya para el segundo trimestre 2021. Ministro, lo interrumpimos un minuto y seguimos conversando. Está hablando el presidente. Ahora, en ADN, servicios informativos. Poder avanzar hacia una protección de la salud y de la vida de todos nuestros compatriotas. Tenemos dos grandes instrumentos, dos grandes aliados. Una es la vacuna y el otro es los cuidados personales. Si usamos bien las dos y vacunamos a toda la población objetivo de nuestro país, cerca de 15 millones de personas, y todos nos cuidamos y nos lavamos las manos con frecuencia y usamos la mascarilla y mantenemos la distancia física, evitamos las aglomeraciones, cuidamos a nuestros seres queridos, vamos a salir antes de esta pandemia que ya nos tiene a todos muy cansados. Llevamos demasiado tiempo con pandemia. Por eso las buenas noticias. Ya tenemos en Chile 11 millones de vacunas. Hemos comprometido con contratos, con acuerdos, más de 35 millones de vacunas. Y eso significa que vamos a poder vacunar, y pronto, a toda la población objetivo. Pero en el intertanto, cuidémonos, cumplamos con los cuidados personales, cumplamos con las normas sanitarias. A veces, todas estas restricciones, como las que tuvimos que establecer hace un par de días atrás, de restricciones, cuarentena, limitar los movimientos, son sacrificios para la población, pero son necesarias. Por eso ahora que estamos ya muy cerca de empezar a ver la luz del sol, porque yo espero que este proceso muy exitoso de vacunación masiva, que ha sido reconocido en el mundo entero, pronto dé los resultados y nos permita iniciar una nueva etapa con más libertades, con más posibilidades. Es lo que todos queremos, es lo que todos necesitamos. Quiero terminar agradeciendo a la PACH, donde nos hemos vacunado, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, que han hecho un aporte muy significativo. Agradecer al personal de salud, a lo largo y ancho de Chile. Tenemos más de 1.500 puntos donde se está vacunando. Y en cada uno de esos puntos hay un personal que está preparado, capacitado y que atiende con amabilidad, con cariño, con dignidad. Por todo eso, a todos mis compatriotas, estamos en una etapa crítica. Estamos cerca de empezar a liberarnos de esta pandemia. Y no bajemos la guardia. Sigamos unidos, enfrentando la pandemia, recuperando los empleos perdidos, apoyando a las pymes, recuperando nuestra economía, la red de protección social que la estamos fortaleciendo todos los días. Acabamos de anunciar el bono clase media, el préstamo solidario clase media. Este mes se sigue pagando el ingreso familiar de emergencia. La red de protección social, que la fortalecemos todos los días, va a estar ahí todo el tiempo que sea necesario. Juntos, unidos, como siempre lo hemos hecho, vamos a superar esta adversidad y vamos a recuperar nuestras vidas. Muchas gracias. Ahí está, el presidente Piñera, luego de inocularse la segunda dosis de la vacuna Coronavac esta mañana en recintos de la FACH. Seguimos conversando con el ministro de Ciencias, Andrés Kuff. Sí, ministro, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Sí. Sigue en línea, ahí está. Bueno, ministro, lo que yo creo que es súper importante también para darle tranquilidad a la población, ministro, aquí hay un calendario que hay que seguir, por supuesto. Yo quisiera saber, ministro, ¿cuál es la razón más importante para que estemos hoy día junto con Israel, hasta el minuto? Yo no sé si eso ha cambiado, Mauricio, siempre sigue ahí la tendencia, ¿no es cierto?, a nivel mundial en cuanto a velocidad de vacunación. Pero ¿por qué Chile tiene este récord, ¿no es cierto?, de rapidez en la vacunación, y se lo pregunto porque mucha gente dudó de que esto iba a ser posible. Mira, yo creo que esto se debe, Mirna, a una serie de factores que involucra la colaboración
y el esfuerzo de muchísima gente. Algunos temas que son muy relevantes para comprender por qué estamos donde estamos es que primero nos anticipamos, empezamos a establecer a través de nuestra comunidad científica contactos muy tempranos con los laboratorios. Luego tuvimos una colaboración muy coordinada desde el gobierno, liderada por el presidente, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y nosotros como Ministerio de Ciencia. Además, Mirna, se ha tomado la evidencia científica y técnica de las vacunas para seleccionar los candidatos que se van a implementar en Chile. Esto no ha sido igual en todos los países. En países han primado muchas veces criterios políticos. Aquí las vacunas se han seleccionado de acuerdo a evidencia científica y eso creo que es un sello de lo que ha sido este proceso de vacunación. No se puede dejar de mencionar también, Mina, lo importante que ha sido la visión del presidente y la apertura económica de nuestro país a una economía, a un mercado global, en este caso de vacunas. Hemos establecido convenios con China, con Europa, con Estados Unidos. Eso creo que también nos destaca. Las capacidades que tenemos instaladas en el país, como mencionaba el presidente, del sistema de salud, de una historia de salud pública. Además, hemos tenido una gran adhesión de la ciudadanía. Tenemos una cultura de inmunización y eso ha sido clave en este proceso. Al principio tuvimos algunas dudas, algunas reticencias de la ciudadanía, pero hoy día estamos viendo que la adhesión ha sido muy alta. Y finalmente, Mirna, hay un tema adicional que también nos compete muchísimo como Ministerio de Ciencia, que hemos tenido información y datos disponibles para planificar, para ejecutar y después para monitorear prácticamente en tiempo real cómo va la campaña de vacunación. Nosotros recibimos 2 informes al día respecto a cuántas personas se han vacunado y ahí tenemos lo que yo llamo, Mina, las 7 claves de este proceso de vacunación que, como te digo, reflejan un esfuerzo colectivo, público, privado, de la ciudadanía, del sistema de salud, que creo que nos destaca. Y más que mencionar un solo componente, creo que es justo mencionar estas 7 claves que constituyen una mirada amplia donde se hace justicia, creo yo, respecto a la cantidad de personas que han contribuido a esto. Ministro Andrés Kuf, lo quiero cambiar de tema porque vamos a otra cosa que también entiendo yo que está requiriendo la colaboración y la participación ciudadana. El próximo 20 de marzo es el Día de la Astronomía. Y ustedes, junto al Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Chile, están trabajando en un experimento ciudadano sobre contaminación lumínica para medir cómo la luz que surge de nuestras ciudades, que están a veces sobreiluminadas en algunos momentos o que dificultan incluso la contemplación de la galaxia, en fin, interfiere precisamente en la observación astronómica. ¿Cómo va a ser esto? ¿Y por qué va a ser un experimento ciudadano? ¿Qué nos van a pedir a nosotros? A ver, primero, Mauricio, creo que importante mencionar que Chile tiene hoy día el 70% de la capacidad telescópica terrestre instalada en el norte de Chile. Eso nos hace ser los ojos del mundo al universo. Y eso implica que tenemos que cuidar nuestros cielos. Tenemos una responsabilidad, somos el lugar donde se hace más astronomía en el mundo y tenemos que cuidar, por lo tanto, nuestros cielos y tenemos que cuidarlo de la contaminación y también de la contaminación lumínica, que es cómo la luz artificial interfiere con esta posibilidad de mirar las estrellas claramente. Entonces, nosotros, para contribuir a eso y para también transmitir esta preocupación a toda la ciudadanía, elaboramos este experimento ciudadano que se suma a un experimento mundial. Y esto va a estar disponible entre el 10 y el 14 de marzo y consiste en que cada persona puede salir de su casa, a su patio o a su terraza, desde su ventana y encontrar la constelación de Orión. La constelación de Orión es la que tiene las 3 Marías. Y una vez que uno encuentra las 3 Marías, puede compararla con unas imágenes que van a estar en un sitio web que pueden acceder a través del sitio diadelastronomía.cl y pueden comparar cómo ven desde su ventana, desde su patio, desde su terraza las 3 Marías con las distintas láminas que aparecen en este sitio web. Y pueden decir, yo veo tantas estrellas, o veo más estrellas, o veo menos estrellas. Y eso lo pueden incorporar entonces junto con su ubicación geográfica. Yeah. Toda esa información de cada persona, Mauricio, que se incorpore a este experimento a lo largo de todo Chile, va a ser analizado entre el 14 y el 20 de marzo, y el 20 de marzo vamos a dar a conocer los resultados de este experimento. Y lo que nos hace es, nos enseña cómo cada una de las personas, cómo cada una de las ubicaciones está afectada por la contaminación lumínica, cuántas estrellas vemos, cómo la luminosidad
afecta que veamos más o menos estrellas. Entonces la invitación es a que se sumen, porque este es un experimento ciudadano, significa que cada persona contribuye con datos. El dato es comparar cómo ven las primarias frente a cómo y eso ya está. En la Usted partió el día 10 y termina el domingo, pasado mañana, domingo 14. Así es, entonces que se asomen por la ventana. Nos quedan 2 noches nomás por la noche. Con la lámina. Nos quedan 2 noches, la del sábado, la de hoy viernes y la del sábado, para mirar. Así es, esto lo lanzamos antes de ayer en el Cerro Calán con astrónomos. Esto es una suerte como de Waze espacial, así, porque se construye con la información que dan todos. Se construye con la información de cada uno, que van subiendo desde sus casas, desde sus lugares de observación a una plataforma común, y es lo que comúnmente, Mauricio, se llama un experimento ciudadano, es decir, las personas participan con datos que luego se analizan colectivamente y se da a conocer un resultado que de otra manera sería muy difícil porque no tenemos sensores en todos esos lugares donde van a haber personas interesadas en mirar las estrellas. Buenísimo. Repitamos, ministro, el sitio donde hay que meter la información. Guía de la astronomía.cl, todo junto, y ahí van a tener no solamente información sobre este experimento, sino que también sobre el Día de la Astronomía, que es el 20 de marzo, un día importante, Mauricio, para nuestro país, dada la gran capacidad telescópica que tenemos instalada hoy día en Chile. Día de la astronomía.cl, todo seguido, ya, ahí nos sumamos. Así es. Ministro de Ciencias, Andrés Kuff, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias a usted.